Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase. Hoy es una clase especial. Hoy comenzamos un tema que vamos a ir quizás 3 clases, porque tiene que ver con un tema fundamental para la fe, que es el tema del Espíritu Santo. Si algo debemos conocer como pueblo de Dios es precisamente el fundamento, y gran parte del fundamento está relacionado con conocer a la Trinidad, conocer al Señor en su integridad, y estamos hablando de ese tema del Espíritu Santo. Amén. Así que le damos gracias a todos por estar aquí, a aquellos que están en línea. Buenas noches, le damos gracias. Vamos a comenzar con una oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo justamente que sea el que nos guíe en esta oración y en este tiempo, con esta clase fundamental. Padre, gracias. Esta noche es tuya, te damos toda la gloria y la honra. Bendice este lugar, bendice cada corazón. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu gracia, de tu unción, y que nos permitas hoy tener la mente abierta para aprender más de ti, de lo tuyo, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo nos llene, nos edifique, nos hable. Queremos, Señor, que seas tú, Señor, hablándonos. Quitamos toda distracción. Te pedimos, Señor, que nos permitas conectarnos contigo. Espíritu Santo, muévete también en cada hogar y en cada familia que esté en este momento viendo esta transmisión, y te pedimos que te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, bienvenidos a la clase 3. Vamos a comenzar entonces rápidamente con un corto repaso de lo que vimos la semana pasada. Recuerden que habíamos dejado también unos versículos para estudiar, ¿verdad? Había tareas, sí, correcto. Entonces, primero quiero rápidamente contar. La semana pasada vimos el concepto de religión y decíamos en pocas palabras que es el hombre buscando a Dios. Vimos también el concepto de relación, que es específicamente lo que Dios quiere con nosotros, y es Él mismo acercándose a nosotros. Y finalmente dijimos que nuestro compromiso era hacer de Jesús el centro de nuestra vida. Recuerden que hicimos aquella gráfica donde estaba el ser humano tripartito, de alma, cuerpo y emociones. Y allí específicamente decíamos que la única manera en que el ser humano pueda vivir acorde a la manera de Dios es que Jesús sea el centro, que Jesús sea el que domine sobre todas las cosas. Amén. Eso lo veíamos con esta gráfica. ¿Sí? Y que decíamos finalmente que vidas entregadas a Jesús y controladas por el Espíritu Santo, que todo el ser lo llene el Espíritu Santo. Todo lo que está vacío, un cuerpo, una persona sin Dios, es una persona que está vacía. Es el Señor el que llena todo vacío en nuestra vida. Entonces, el yo está dominado ¿por quién? Por Jesús. Jesús es el centro de nuestra vida. Amén. Amén. Bueno, y hablábamos de 3 versículos. ¿Los estudiaron? Sí. Muy bien, entonces, ¿qué dice Apocalipsis 3:20? ¿Quién me sabe decir? Enrique. Dice que Jesús está llamando a la puerta. Ok. Y que si nosotros escuchamos su voz, ok, abrimos nuestro corazón, Él entrará en nosotros, estará con nosotros y nosotros con Él. Muy bien, muy bien. Eso es, Jesús quiere ser el centro de tu vida. Él está a la puerta y llama. ¿A quién llama? A todos nosotros. El Señor quiere tener una relación íntima, profunda, personal con cada uno de nosotros. Y ahí en Apocalipsis, Él está declarándolo. El versículo tiene un trasfondo todavía más profundo, pero digamos que para lo que vamos ahora es específicamente eso. El Señor está llamando tu corazón, el Señor está llamando a tu vida, a la vida de todos nosotros y de aquellos incluso que no le conocen, para que lo invitemos a hacerlo el centro de la vida. Gálatas 2:20, ¿quién lo trajo? Giovanna.
Con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Muy bien, esa es básicamente la representación que hacíamos, ¿verdad? Con Cristo, Pablo tenía tanta sabiduría. Pablo es como poesía, ¿verdad? Porque él se comparaba al sacrificio de Cristo. Y entonces Pablo establece con claridad, por eso lo dice ahí, con Cristo estoy yo también crucificado. O sea, él, su vida, todo lo que significa vivir en esta tierra, él dice, yo ya moría al yo, moría la carne. Ahora ya no vivo yo, sino que el que vive es Cristo que está en mí. Amén. Amén. Muy bien, y Romanos 10:17. ¿Quién lo tiene? La fe viene por el oír y el oír por la palabra. La fe viene por el oír Y el oír por la palabra. y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que si queremos fortalecer la fe, ¿qué es lo que hay que hacer? Escuchar la palabra, leerla. Escuchar la palabra, leerla y caminar con el Señor permanentemente. Muy bien, estamos listos para el tema de hoy. Espero que los que nos están viendo en el video también se encuentren listos, porque ustedes forman parte importante de este discipulado también. Aunque no estén aquí, de todas maneras sabemos que están recibiendo la información. Muy bien, el tema de hoy es el tema del Espíritu Santo. Diga conmigo el Espíritu Santo. Y yo quiero pedirles a ustedes hoy, especialmente a los que están aquí, obviamente a los que están en línea, pero particularmente a ustedes, de que abran verdaderamente su corazón para entender, porque aquí el tema es profundo y puede significar que no lo podamos entender correctamente. Quiere decir que necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para entender el tema del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. ¿Cuál es mi meta con este estudio? Pues primero, que usted conozca sobre el Espíritu Santo de Dios. Es decir, voy a presentar las bases para que usted tenga un discernimiento sobre lo que significa el Espíritu Santo, lo que Dios quiere revelar a través de él. Y segundo, y esto es para mí lo más importante, y es que se avive en su corazón para vivir en el Espíritu y no en la carne. Que este estudio que vamos a hacer estas semanas permita que su corazón esté tan conectado con Dios que sienta casi que la presencia del Señor está con usted, levantándolo de cualquier otra creencia, de cualquier otra actividad, de lo que usted pueda estar planeando incluso, pero el Espíritu Santo lo está tocando de tal manera que usted dice, yo estoy aquí, Señor, definitivamente para las que sea, porque llegó revelación. Amén. Amén. Así nos sentimos, que así sea. Muy bien. Y quiero comenzar haciendo una breve introducción, porque ¿qué es lo que yo encuentro? Yo encuentro que normalmente la vida espiritual, para muchas personas, lo que significa es seguir un manual de reglas, seguir un código ético moral. Esa es como la concepción que tiene la mayoría de las personas. Yo estoy en este lugar, pero porque sigo unas normas. Y aunque el Señor ha establecido unos principios y unos valores éticos y morales, no significa que los cristianos vivimos solo para cumplir eso. Más bien, el cumplimiento del código ético moral de la Biblia es un resultado de mi relación con el Señor. En otras palabras, lo que yo hago es porque el Señor me lo ha revelado en mí, y no es una carga, no es un código que yo tengo que seguir como una ABC, no es algo que yo establezco sobre mi vida diciendo, no, es que los mandamientos son estos 10, que son los que comúnmente la gente conoce, los mandamientos de Moisés, los que el Señor le entregó a Moisés. No es exactamente seguir esos 10 mandamientos, sino que cuando tú te mueves en el Espíritu, esos 10 mandamientos dejan de ser un mandamiento para convertirse en algo que nace de tu interior y sale espontáneamente. Estamos ahí. Y yo quiero que comprendamos eso, porque hay personas que dicen, no, yo no voy a mentir porque es que yo no puedo mentir. Bueno, está bien que lo piense así, pero no es exactamente lo que Dios quiere.
El fondo, el trasfondo de lo que Dios quiere es que nosotros seamos obedientes, pero porque el Espíritu Santo ha tomado dominio de nosotros. Y que en ese dominio podamos decir, como lo dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo no necesito nada más. Porque el Espíritu Santo me aviva para vivir como Cristo. No tengo que hacer un esfuerzo. Es mi interior, el Espíritu Santo que está en mí, que me hace vivir a la manera del Señor. Amén. Así que lo que quiero decirles es que experimentemos el poder de Dios que transforma vidas. Más que seguir un código ético, vamos a experimentar el poder de Dios para transformar la vida. Diga conmigo, Señor, yo te pido que seas tú, permitiéndome experimentar tu poder para que mi vida sea transformada. Amén. Muy bien. Entonces, con eso en mente, vámonos a ver un poco de lo que ha pasado con el Espíritu Santo. Hagamos un poco de esa primera historia bíblica. Quiero comenzar diciendo, los primeros cristianos experimentaron el poder del Espíritu Santo. Usted conoce, todos conocemos muy bien la historia de Pentecostés, del día de Pentecostés, de la manifestación del Espíritu Santo. Pero hoy en día no estamos experimentando el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Lo que nosotros estamos experimentando es algo que leemos de una experiencia bíblica, pero no de una experiencia personal. No sé si me hago entender. Yo quiero ser bien claro con esto. Usted y yo conocemos la historia de Pentecostés y la conocemos como la historia. Pero la pregunta es, ¿cuándo la vamos a experimentar en carne propia? ¿Cuándo vas a experimentar en tu vida el poder del Espíritu Santo? ¿Cuándo vas a permitir que sea el Señor el que tome verdaderamente control de tu vida? Y que puedas decir, wow, el Señor es real. Yo no estoy viviendo una religión. Vamos a salirnos de la religión y vamos a conectarnos de tal manera con el Señor que podamos decir, ya no estoy solamente sentado cómodamente en un local, porque eso es lo que tenemos en las iglesias. Hoy estamos sentados escuchando la historia bíblica. Pero los primeros discípulos, como lo dije en la anterior, los primeros discípulos experimentaron el poder. Pudiéramos decir que en este tiempo la gente no está experimentando el poder de Dios. Conocen a un Dios histórico, conocen a un Dios que se ha manifestado a través de la historia bíblica, pero particularmente no hay una experiencia personal con el Señor. Y yo quiero invitarles a ustedes para que este discipulado no sea un estudio, sino una forma de experimentar el poder de Dios. Amén. Que de esa manera entonces nosotros no solamente vengamos a estar sentados en un lugar cómodo como este, ¿sí? Sino que verdaderamente seamos protagonistas de la historia de Dios en nuestra vida. Diga conmigo, protagonistas de la historia de Dios en nuestra vida. ¿Qué pasó? Jesús dio una instrucción. El Señor habló con sus discípulos. Él, durante los 3 años que estuvo con ellos, ¿qué hizo? Los instruyó, les mostró un estilo de vida, caminó con ellos, convivió. Y como ya lo vimos el día de la introducción, vimos que algunos como Tomás todavía tenían dudas. Algunos que no sabían realmente cómo era que se vivía esto, seguían cometiendo errores como lo hizo Pedro. Que Pedro seguía haciendo preguntas y comentarios que eran todavía en la carne. Pero como les dije a ustedes, el Pedro de las cartas apostólicas es muy distinto al Pedro que se relata en los evangelios. Porque incluso es bien distinto al Pedro que se relata en Hechos de los Apóstoles. Porque ya vemos a un Pedro maduro, un Pedro sensible, un Pedro que ya ha comprendido el poder del Espíritu Santo, curtido por su vida espiritual, pero ya un hombre sabio. Antes era un hombre mal amansado, ¿verdad? Que se aventaba a decir o a hacer cualquier cosa, pero con el tiempo se maduró. Jesús entonces a sus discípulos
les entregó instrucciones. Y yo quiero decirte, el Señor a nosotros también nos entrega instrucciones. ¿Queremos conocer al Espíritu Santo? Amén. ¿Queremos vivir una experiencia real del poder de Dios? Entonces sigamos las instrucciones de Jesús. Porque en esa obediencia, que no es un ABC, no es un 1, 2, 3, no es un código moral, es el inicio que nos lleva a tener esa relación profunda con el Señor. Vamos, trajeron su Biblia, los que están en línea también, trajeron la Biblia. Muy bien. Amor, si alguien necesita para tomar notas, ¿será que les puedes ayudar? Estamos tomando notas, si no tienen cómo tomar notas. Sí, sí, tengo. Tienes Max y Jaika. Y el que no tenga, mi esposa les va a pasar. Vamos a buscar entonces Hechos 1:5. Está fácil porque todos se los voy a dar ahí cerquitica. Hechos 1:8. Vamos a leer Hechos 2:1 y Hechos 2 del 2 al 4. Vamos a buscarlo ahí. Hechos del 1 al 5. ¿Cuál fue el que busca más rápido en la Biblia? Hechos 1:5, sí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Muy bien, entonces en este versículo, para hacer una pausa aquí, mientras ustedes los buscan, en este versículo hay una particularidad. El Señor Jesús está dando una instrucción y comienza a decir, diciéndoles, ustedes todavía tienen la mentalidad de lo natural. Porque en la mentalidad de lo natural, Juan el Bautista bautizó con agua. O sea, Jesús les estaba diciendo, tenemos que quitar la mentalidad de lo natural, aquello de las aguas, que fue muy importante en su momento, para todos nosotros lo fue, es el simbolismo de que aceptamos verdaderamente nuestra fe, hemos sido bautizados y seguimos también con el mandato que nos dio Jesús. Pero dice, mire, si ustedes verdaderamente quieren profundizar, siendo mis discípulos, si ustedes quieren ser personas que vivan a profundidad la vida espiritual, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Ahora, mi pregunta es, ¿ustedes qué piensan? ¿Será que esta es una promesa solo para ellos? ¿O será una promesa que se mantiene para todos nosotros? ¿Quién me sabe decir? ¿Usted cree eso? O sea, usted tiene que anhelar entonces el Espíritu Santo. Usted tiene que anhelar ser lleno del Espíritu Santo. Amén. No nos podemos quedar con la experiencia de venir a un culto los domingos o de venir a un discipulado intelectual. Tenemos que vivir una relación íntima y profunda con el Señor que nos permita experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Eso dice Hechos 1:5. ¿Qué dice Hechos 1:8? ¿Quién lo tiene? Amén. Lo tienes. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Entonces Jesús primero les dice, mire, ustedes estuvieron en lo natural, ahora necesitan experimentar lo sobrenatural con el Espíritu Santo, y eso va a ocurrir dentro de poco tiempo. Era lo que decía el versículo anterior. Y ahora les dice, van a recibir poder. Diga conmigo, en el Espíritu Santo yo recibo poder. Todos nosotros somos empoderados en el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo es el que da convencimiento de pecado. El Espíritu Santo es el que entrega los dones espirituales. Es en el Espíritu Santo que nosotros podemos tener fruto espiritual. Es decir, el Espíritu Santo es clave y en muchos lugares se ha sacado. En muchas iglesias no el Espíritu Santo ni lo nombran o lo nombran como un hecho histórico. Pero el Espíritu Santo es el que está obrando en este tiempo. O sea que el protagonista de la historia, de la novela espiritual de este tiempo, ¿es quién? El Espíritu Santo. Tenemos que seguir honrando a Jesús. Tenemos que seguir cantando alabanzas, pero tenemos que creer en el poder del Espíritu Santo para transformar nuestra vida en este tiempo, para entregarnos talentos, dones y para revelarnos aquellas cosas que no conocemos. Amén, ¿estamos ahí? Entonces el poder que específicamente Jesús está hablando aquí
es el poder de ser testigos, en otras palabras, de predicar el Evangelio, de predicar las buenas nuevas de Jesús. En otras palabras, para nosotros, ya trayéndolo de allá, de la Escritura para nosotros, es el Espíritu Santo el que va a activar en ti el poder evangelístico. Amén. Es el que te va a poner ese deseo de predicar la palabra. Es el que va a poner una pasión para que ninguno de los miembros de tu familia, ni tus amigos, ni nadie se pierda, porque está avivado el Espíritu en ti. Y puedes llegar a decir como lo dijo Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y yo vivo para la cruz. Y yo vivo para predicar el Evangelio. Todo lo demás, Pablo mismo lo dijo, yo lo doy por basura. Así lo dijo, literal. Pablo llegó al punto de decir que todo lo que había aprendido y todo lo que sabía del pasado era basura, que ahora solo vivía para Cristo. Amén. Amén. Muy bien. ¿Vamos bien? Amén. Vamos bien. Hechos 2:1, ¿quién lo tiene? ¿Quién dijo yo? Dale, tú. Se me olvida tu nombre. ¿Cómo es tu nombre? Angie, Angie. Dale, Angie. el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Muy bien. ¿De qué versión estás leyendo? De la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Muy bien. En la versión Reina Valera 60 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Pentecostés es una celebración judía. Y como es una celebración judía, ellos, que los discípulos de Jesús eran judíos, se reunieron para celebrar el día de Pentecostés. Normalmente esta era una reunión donde ellos celebraban, específicamente todos se reunían en una casa y compartían. Pero los discípulos de Jesús estaban haciendo algo distinto. Los discípulos de Jesús habían comprendido que el Señor les había prometido que iba a haber un día en que ellos iban a recibir poder. Por lo tanto, que habían decidido que iban a estar todos unánimes y juntos. Esto es clave. Diga conmigo: unánimes Unánimes. y juntos. Esto aplica para las familias, esto aplica para la familia de la fe. Hay poder en esto y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Hechos 2, del 2 al 4. ¿Quién lo tiene? ¿Quién dijo yo? Muy bien, Yorleni. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Sí, Y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras del Espíritu Santo. del Espíritu Santo y Ok. comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién me sabe decir? ¿Qué pasó? Pero el Dios, Espíritu Santo- el Espíritu les dio el don de lenguas. Ok, muy bien, pero hay algo que quiero que pensemos de lo que venía ocurriendo y llegó a ocurrir. Cayó el Espíritu Santo sobre Claro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, pero hay más. Que como es- Se cumplió la palabra. lo que Jesús les dijo. Ojo, ojo. Recordemos que estas son cosas claves. Jesús lo dijo y lo que Jesús dijo se cumplió. Claro, descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Claro, comenzó el hablar en lenguas y todo lo que está escrito allí. Era el consolador, dijo Jesús. Exacto. Pero se cumplió. Es decir, que las promesas de Dios siempre se cumplen. Diga conmigo, las promesas de Dios Las promesas de siempre se Dios cumplen. siempre se cumplen. O sea, si el Señor lo dice es porque lo va a hacer. Si el Señor te trae una revelación a través del Espíritu Santo es porque Él va a hacer algo. Amén. Y normalmente nosotros tenemos a partir de ahora, y digo normalmente porque debería convertirse en un acto de la vida cotidiana, tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Amén. Porque cuando tú le das apertura al Espíritu Santo en tu vida, Él no se queda callado. El Espíritu Santo va a actuar en ti y una de las cosas que hace para actuar en ti es que te habla. El Espíritu Santo tiene voz y Él manifiesta lo que quiere decir, lo manifiesta
directamente. Los discípulos entonces recibieron algo, porque dice en toda la escritura que de repente, diga conmigo de repente. O sea, las cosas del Señor tienen un día y una hora para Él, pero para nosotros será cuando Él quiera. Jesús les había prometido algo, pero no sabían. Ellos no sabían si el Espíritu Santo iba a llegar en Pentecostés. Eso lo sabemos nosotros, porque leemos la Biblia. Pero ellos no lo sabían. A ellos se les mandaron simplemente que estuvieran unidos y que estuvieran esperando que en algún momento iba a llegar el Espíritu Santo. Dice que de repente, en este momento, por ejemplo, pudiera derramarse el Espíritu Santo sobre nosotros. No lo sabemos, es cuando Él quiere. Aquí estamos simplemente abriendo nuestro corazón y nuestra mente para poder recibirlo a Él y aceptar todo lo que Él quiera para nosotros. Dice que entró un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa donde ellos estaban allí sentados, y que se le apareció en forma de lenguas como de fuego. ¿Cómo se había manifestado el Espíritu Santo con Jesús? En forma de paloma, ¿verdad? Y aquí, ¿cómo se le manifestó el Espíritu Santo? En forma de fuego, pero también dice que un viento recio. O sea, había un viento que entró ahí, esa era parte de la manifestación del Espíritu Santo, y luego se convirtió en lenguas de fuego, lenguas como de fuego sobre ellos. Y se les puso sobre cada uno, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hay una llenura bíblica del Espíritu Santo. Todos nosotros podemos experimentar la llenura en nuestra vida del Espíritu Santo. Está escrito, lo vivieron los discípulos, y como discípulos de Jesús de este tiempo también podemos experimentar eso. Ahora pregunto, ¿será que todo el que habla en lenguas es porque se está moviendo en el Espíritu? No. Se ha vuelto de moda. De hecho, hay algunos lugares, no quiero hablar particularmente de nadie, hay lugares donde obligan a la gente que tiene que hablar hable en lenguas, hable, y comienzan a repetir unas frases que uno dice, pero esta persona siempre dice lo mismo. O sea, se aprendió de memoria el rakatasa, sí, entonces comienza a repetirlo, y cada vez que dice que hablar en lengua repite lo mismo. Y yo estoy diciendo, no me estoy burlando de nadie, estoy queriendo decir que no necesariamente esa es la manifestación del Espíritu. Las lenguas espirituales son lenguas que el Espíritu Santo coloca en nosotros, y cuando tú estás en el Espíritu, Él es el que habla, no tú. Eso fue lo que les pasó a ellos, porque ellos hablaron en lenguas que no entendían. Y si hablaban en lenguas que no entendían, ¿quién les estaba dando la lengua? Si no era el Espíritu Santo. Pero eran lenguas que existían, ¿no? ¿Perdón? Eran lenguas que existían, eran idiomas. En ese entonces eran idiomas, sí. Aunque no siempre son idiomas. No. Sí eran idiomas que después lo vemos más adelante, dice que la gente los escuchaba hablando en sus propios idiomas y decían, ¿estos de dónde salieron hablando en el idioma nuestro? Cuando venían gentes de diferentes lugares. Muy bien, ¿estamos bien hasta aquí? Entonces quiero resaltar lo siguiente. Los discípulos, ¿qué hicieron? Como discípulos de Jesús, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Porque si obedecemos las instrucciones de Jesús, vamos a recibir el poder del cielo. Y ya vamos a poder vivir como vivieron aquellos apóstoles y discípulos. Y lo segundo, esto es muy clave lo que le voy a explicar aquí. Estaban todos unánimes y juntos. Está escrito, hay un gran poder en la unidad. Hay un poder que usted y yo ni nos lo imaginamos. Cuando alguien es capaz de poner de acuerdo a un grupo de personas para que lo sigan, hay un poder que se genera ahí. Es un poder que se puede manifestar para el bien, pero también es un poder que se manifiesta en la unidad para el mal. Usted puede unir ¿qué hizo Hitler? Hitler unió a todo el mundo en una idea y los convirtió siendo un pueblo pequeño, los convirtió en una gran potencia que quiso transformar el mundo con su locura. Entonces, hay un poder grande cuando hay unidad.
Dice la palabra de Dios que el pueblo se estaba uniendo para construir una torre que llegara al cielo en la ciudad de Babel. Y el Señor dijo, ¡ojo! Que estos van a lograr lo que se proponen. Quiere decir que desde ese entonces hasta el día de hoy hay un gran poder en la unidad. Y lo que nos llama el Señor como pueblo de Cristo es a vivir en unidad. Debe haber unidad en todo lugar. Unidad en tu familia. Diga conmigo, unidad en la familia. Unidad en la familia. Debe haber unidad en tu lugar de trabajo. Es decir, tú debes ser un gestor de unidad para que en tu negocio les vaya mejor. Porque en la unidad se produce más. Mejores son dos que uno, lo dijo Salomón. Dice que producen un mejor salario que el que produce uno solo. Hay un poder en la unidad cuando la iglesia unida, el pueblo de Dios unido, clama al Espíritu Santo. Así que yo les invito para que estemos en unidad. Mire, este tema de la unidad no tiene que ver con que la iglesia sea grande o sea pequeña, no tiene que ver con que seamos una gran multitud, tiene que ver con el poder de la unidad. Que todos estemos en el mismo sentir, como dice aquí. ¿Qué significa para ustedes unánimes? Estar unidos. Bueno, unidos sí, pero unánimes quiere decir otra cosa. Uno solo. Están en la misma frecuencia, están ubicados hacia el mismo objetivo. Estamos por la misma causa. Vamos por la misma causa, estamos todos unidos en lo mismo. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestras congregaciones. Una unidad de qué es lo que queremos alcanzar. Ahora, hay una unidad en el cuerpo de Cristo y que todos vamos a evangelizar. Eso es universal, eso es para todos. Pero el Señor además coloca una huella digital en cada congregación. Y esa huella digital tiene que ver con la visión que coloca el Señor en cada lugar. Y la clave es que estas personas se unan de tal manera que abracen esa visión y sigan avanzando, y con el favor de Dios y el poder del Espíritu Santo van a lograr lo que ante lo humano no se puede alcanzar. ¿Se puede decir amén a eso? Amén. Así que estos dos elementos quiero que se los grabe en su corazón. Como discípulos de Jesús tenemos que ser obedientes a lo que Él nos pide y tenemos que estar unánimes, unidos. Mire, no significa que todos tengamos que pensar exactamente igual, porque algunos venimos de Colombia, otros vienen de Perú, otros vienen de Ecuador, otros vienen no sé dónde, otros vienen de Panamá, otros vienen de Puerto Rico. Todos venimos de lugares diferentes y quizás fuimos educados de una manera diferente y tenemos una cosmovisión diferente. Pero cuando encontramos elementos comunes, esos elementos comunes son los que tienen que prevalecer. Ahí es donde nos unimos. No importa si los mecanismos sean un poquito diferentes, porque la visión de uno es diferente a la del otro. Pero cuando yo abrazo un camino y me uno, no hay nada que nos pueda detener. Por eso proclamamos en el nombre de Jesús. Escúcheme esta proclama. Proclamamos en el nombre de Jesús que alcanzaremos al pueblo hispano para Cristo en Broward. Amén. Estamos llamados a eso. Bueno, americanos también, pero hay un trabajo que tenemos que hacer con el pueblo latino. El pueblo latino es muy religioso, absolutamente religioso. Vienen con una carga religiosa de estas tradiciones católicas, y entonces necesitamos mostrarles que es mucho más que eso, que el Espíritu Santo les revele que es mucho más que eso. Amén. Amén. Pero para eso necesitamos estar siendo obedientes a Jesús y unánimes. Muy bien. Tome nota de esto, que es una frase que el Señor me entregó que me parece bien poderosa. Porque, diga conmigo, la fe, la obediencia a Dios y la consagración provocan un avivamiento. Se nos ha vendido la idea equivocada de que el avivamiento es tener un evento donde todo el mundo está alabando a Dios. Bueno, ahí hay unidad, ahí hay, digamos, un deseo de adorar al Señor. Pero el verdadero avivamiento ocurre cuando se unen esas cosas: la fe
puesta en Jesús, la obediencia a su palabra y la consagración. Por eso quisimos comenzar el mes y lo queremos comenzar siempre todos los años consagrándonos a Dios. Porque la gente dice, pastor, es que yo quiero tener un avivamiento, pero su vida es desordenada. Pastor, yo quiero ver que se mueva el Espíritu Santo en mi iglesia, sí, pero es una persona que vive en adulterio. O sea, queremos la experiencia espiritual, pero no queremos vivir una vida de rectitud delante de Dios. Y es necesario lo primero antes de que se manifieste lo segundo. Porque el Espíritu Santo no se va a manifestar en desobediencia. No se va a manifestar en medio del pecado. El Espíritu Santo y el avivamiento llegan precisamente porque hay personas consagradas. Ellos estaban juntos, unánimes, habían renunciado al pecado, conocieron a Jesús y estaban dispuestos a hacer la obra. ¿Eran perfectos? No, eran imperfectos. Se equivocarían muchas veces, pero tenían un corazón centrado en el Señor. Y de eso se trata. Que ninguno de nosotros piense que tenemos que ser perfectos para vivir un avivamiento. No, pero me consagro y le doy la espalda al pecado. Digo, no quiero pecar más. Yo voy a hacer mi parte y voy a dejar que el Espíritu Santo haga la de él. Amén. Amén. Estamos ahí. Entonces, quiero que entendamos esto para que veamos el avivamiento. Ese avivamiento lo va a producir el Espíritu Santo en nosotros. Pero la clave está en que mantengamos nuestra fe en Jesús, en que seamos obedientes al Señor y que nos consagremos de verdad. Consagrar significa que no matter what, yo estoy ahí. Si se me presenta lo que sea, yo estoy ahí. Amén. Amén. Eso significa también que todo aprendizaje bíblico debe ser recibido como una revelación de Dios para tu vida. O sea, tú vas a venir el domingo, este domingo que vas a venir al culto o el día que vayas a congregarte. Ese día tú no vas a ver qué dice el pastor y a decir amén cuando el pastor diga, todos están de acuerdo, digan amén. No. Usted va a venir porque usted va a estar atento a la revelación que el Señor trae a través de la palabra. Cuando usted abra la Biblia, o la lea ahí en su celular o en su tableta o en la computadora, usted no va a estar atenta a la historia bíblica que hay ahí, sino a la revelación que el Señor quiere traer a través de esa escritura. Porque detrás de toda escritura hay una revelación. Bueno, no dijeron amén, pero bueno, yo estoy contento. Detrás de toda escritura hay una revelación. Miren, yo he pasado esta experiencia y quiero compartírsela, quizás lo he dicho antes, pero con cierta frecuencia, que yo reviso un mismo versículo, el Espíritu Santo me trae a veces una revelación totalmente distinta de lo que yo ya había recibido anteriormente en ese versículo. En otras palabras, la palabra de Dios es dinámica. Yo puedo ver revelación del Espíritu Santo diferente cada vez que veo la palabra y tengo mi mente abierta a lo que el Espíritu Santo me quiera revelar. Cuando yo me congrego en algún lugar, en la iglesia con el pastor Frank López, o veo alguna prédica, él es mi pastor, yo no sigo a nadie más. Tengo 1 o 2 pastores más que conozco, digamos, su doctrina, pero no sigo a nadie más porque uno tiene que ser fiel a donde Dios lo pone. El alimento espiritual es en el lugar donde Dios lo pone. Así es. Entonces, ahí yo recibo el alimento que necesito para mi vida y yo lo tomo como una revelación. Amén. Amén. Abramos la Biblia. Juan 14, 26. A ver quién tiene el versículo más rápido del oeste. Juan 14, 26. Evangelio de Juan, capítulo 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muy bien, este versículo es para respaldar lo que les dije anteriormente. Que cuando tú vengas a la congregación o cuando veas la Biblia, si estás en el Espíritu, dice que el Espíritu nos va a revelar o nos va a recordar aquellas cosas que necesitamos saber. Todo, dice todas las cosas, diga conmigo todas las cosas. Todas las cosas. Y os recordará todo lo que Jesús nos dijo. Entonces,
es el Espíritu Santo como un maestro para nosotros. ¿A quién le ha pasado o le pasó que antes de venir a los caminos del Señor no entendía la Biblia? Leían la Biblia y no entendían ni jota. Ni la leían. Y cuando medio la leían decían, es una cosa muy rara. Ajá. Eso solo lo saben leer allá los religiosos. Es lo que uno pensaba. Yo tengo esa anécdota. Mi papá, la he contado varias veces. Mi papá fue carpintero. Él hizo muebles toda la vida. Entonces preparó un atril muy bonito, en madera, muy decorado. Y se compró una Biblia como así de gruesa. Eso tenía una cantidad de láminas y cosas, pero él siempre la puso en el Salmo 23. Quiere decir que la abrió y la puso en el Salmo 23. Yo una vez me puse a mirar, a tratar de leer y yo no entendí nada. Se lo digo honestamente, yo no entendí nada. Pero cuando vine a los caminos del Señor, yo recordaba tan fácilmente los versículos. O sea, me venían así, o los buscaba en la Biblia. En ese entonces no había nada electrónico. En ese entonces teníamos, y prácticamente solo teníamos la Biblia versión Reina Valera 1960. ¿Quién está conmigo, verdad? No había más. Entonces uno cogía la Biblia y yo la encontraba tan fácil como si supiera dónde estuviera todo. Pero no era yo. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Porque cuando tú estás abierto, el Espíritu Santo te muestra, te revela, abre tu mente, te da la apertura, te recuerda las palabras de Jesús. Y quizás había cosas que ya había aprendido en el pasado, pero Él me las recordó. Así que cuando vengas este domingo a la iglesia, no vengas a recibir una enseñanza, vengas a esperar una revelación de Dios para tu vida. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar esta primera parte de, digamos, ya específica del Espíritu Santo, conociendo en quién es el Espíritu Santo. Como les digo, esta es una enseñanza que nos va a llevar varias clases. De hecho, existe todo un estudio sobre el Espíritu Santo, pero digamos que yo voy a condensar lo que puede ser a este nivel lo más importante. ¿Estamos listos? Amén. Muy bien. Lo primero que tengo para decirles es que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Dios es un Dios triuno. Así como nosotros lo enseñamos hace 8 días, somos seres triunos. ¿Sí? Dios es un Dios triuno y hay muchos misterios sobre esto que después, más adelante, los vamos a hablar. Pero Dios es Padre, Dios es Hijo, Jesús, y Dios es Espíritu Santo. Es los tres en uno solo. Pero específicamente el Espíritu Santo es una persona. No es una sombra etérea, o sea, porque cuando a nosotros se nos habla de espíritu, cuando usted piensa en espíritu, ¿qué se imagina? Fantasma. Como un fantasma, ¿verdad? Una sombra. Sí, uno dice, no, el Espíritu Santo es un fantasma, entonces nos imaginamos como una sombra etérea, algo que se nos va a aparecer ahí como, ¿sí? Algo como vago. Y como que no es personal, como que no tiene que ver conmigo. Porque además eso es lo que nos vende Hollywood, ¿verdad? Si usted ve, ahorita acaba de salir una serie que se llama Ghost, o Ghosts, fantasmas. Y es una serie donde es una serie cómica donde unos personajes piensan que están vivos pero están muertos y son fantasmas. O sea, es una cosa divertida, pero distorsiona la realidad. La realidad es que el Espíritu Santo no es un fantasma. Amén, estamos ahí. Amén. Diga conmigo, el Espíritu Santo no es un fantasma. El Espíritu Santo es una persona. Y es una persona de la Trinidad. Esto es clave. ¿Cómo podemos evidenciar? Porque hay personas que dicen, bueno, pastor, pero ¿cómo es eso? ¿Usted de dónde saca eso de que el Espíritu Santo es una persona? ¿Eso se lo inventó usted o eso de dónde llegó? Bueno, hay evidencia de que el Espíritu Santo es una persona. ¿Y esa evidencia está dónde? En la Biblia. La Biblia misma se presenta a sí mismo. Presenta a Jesús, presenta al Padre y presenta al Espíritu Santo. Entonces, primero porque tiene las características de una persona.
actúa como una persona, se le trata como una persona. Ya vamos a ver todo esto. O sea, a mí me alegra leerlo, porque en la medida en que yo lo enseño se me va evidenciando más en mi corazón eso. Tiene el ministerio de una persona. Oh, perdón. Sí, tiene las características de una persona. Los que están tomando nota, actúa como una persona y se le trata como una persona. Hay un trato personal tuyo con él, nuestro con él. ¿Estamos listos? Tiene el ministerio de una persona. Se le menciona también con relación a otras personas. Y él es la persona de la Trinidad y por lo tanto es un Dios personal. Es parte de ese Dios personal que quiere relacionarse con nosotros. Cuando tú quieres experimentar el poder de Dios, ¿tú experimentas el poder de Jesús o el poder del Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Experimentamos el poder de Jesús en el Espíritu Santo. O sea, por eso dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que ¿quién vive en él? Cristo. Pero ¿quién es el que le revela a Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le revela al Cristo que tiene que morar en él. O sea que nosotros experimentamos a Jesús, a Cristo, a Jesucristo. ¿Cómo lo experimentamos? En el Espíritu. Y es por el Espíritu Santo. Él nos revela todo eso. Así es como funciona. Es un Dios personal que nos revela a Cristo en nuestra vida. Ya, perdón, la número 4, el ministerio de una persona. El ministerio de una persona. ¿Puede un poquito? Claro, yo los voy a explicar cada uno Ya, en ya, particular, ya, sí. ya, ya. Pero el ministerio de una persona tiene que ver con la actividad ministerial. Él actúa como si él tuviera un ministerio igual que nosotros. Él nos entrega a nosotros una función específica. El Señor tiene un propósito para cada vida. Amén. Amén. Y ese propósito se convierte en un ministerio. El propósito que tiene el Espíritu Santo en nosotros se convierte en un ministerio. Ahora, es una persona porque primero la Biblia lo presenta como un ser pensante, un ser que tiene mente, un ser emocional y un ser volitivo, es decir, que tiene la posibilidad de elegir. La palabra volitivo significa que puede escoger entre una cosa y otra. Ya lo vamos a ver con algunos versículos. El Espíritu Santo es un ser pensante, diga conmigo, es un ser pensante, es un ser que tiene mente, es un ser emocional y además es volitivo, tiene la capacidad de elegir. Ya lo vamos a ver con versículos. Busquen por favor, aquí, allá, donde quiera que se encuentren, Primera de Corintios 2 del 10 al 11. Primera de Corintios 2 del 10 al 11. ¿No has terminado? Amén. Pero Dios no la reveló. Primera de Corintios 2 del 10 al 11. Sí, Adriana, ¿qué dice? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Sí. ¿Digo el 11? Sí. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos evidenciar aquí? Que las cosas de Dios, ¿quién las revela? La revela el Espíritu Santo. Quiere decir que de la única manera en que nos pueda a nosotros entregar esas revelaciones a través de ¿qué? Del pensamiento. Así es. A través del pensamiento. ¿Cómo puedes tú recibir, los seres humanos, cómo recibimos el entendimiento? A través del pensamiento. Entonces el Espíritu Santo coloca en nosotros pensamientos. Pero ojo, que el enemigo también los pone. Entonces yo tengo que ser sabio y pedirle al Espíritu Santo que verdaderamente me muestre la verdad, porque el Espíritu Santo te va a colocar en tu corazón cosas, el diablo te va a colocar a ti dardos que te van a querer desviar de las cosas de Dios. Pero el Espíritu Santo siempre se va a manifestar
acorde con la palabra. Amén. Porque todo lo que sea contrario, que llegue a tu mente, no viene de Dios. Correcto. Todo lo que sea contrario a la palabra de Dios, que llegue a tu mente, no viene de Dios. ¿Estamos? Amén. Ahora, además dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo que, Lo profundo de Dios. Punto de Dios. en otras palabras, la profundidad de lo que hay establecido en la Trinidad. Todo lo que está contenido allá en esa profundidad, a eso el Espíritu Santo lo saca de allá y nos lo trae a nosotros. Por eso dice que así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu, sino el Espíritu de Dios. Ahora, el Espíritu de Santo tiene mente, diga conmigo, tiene mente. Vamos a leer ahora 2.13, vamos a seguir ahí. Este está equivocado, es 2.13 en adelante, o sea, continuando lo que hemos empezado a leer. ¿Quién lo tiene? 2:13. 1 de Corintios 2.13. 2:13. 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo puedes tú enseñar algo si no tienes la capacidad de producir algo? La persona del Espíritu Santo tiene una mente capaz de producir las cosas que siembra en nuestra mente. Por eso dice que nos enseña no con palabras de sabiduría humana, sino con acomodando ¿qué? El Espíritu. Todo lo espiritual a lo espiritual. Sobre esto vamos a venir más adelante porque por eso les dije al principio que necesitamos tener nuestra mente muy abierta para poder comprender las cosas del Espíritu. Yo le he pedido al Espíritu Santo que te pueda revelar todo, porque solamente las cosas de Dios se revelan en el Espíritu, nada más. Tú puedes tratar de entenderlo en lo natural, pero te vas a perder. Solo lo de Dios se puede resolver en las cosas de Dios. Ahora, el Espíritu Santo es un ser emocional, diga conmigo, es un ser emocional. Ser emocional. Y veámoslo en estos dos versículos, Romanos 15:30 y Efesios 4:30. A ver, ¿quién lo encontró? ¿Quién dijo yo? Max, ¿lo tienes? ¿Cuál tienes? Romanos 15:30, ¿qué dice? Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ok. Dice que el Espíritu Santo ama. Y el amor es algo que se expresa a través del sentimiento. Quiere decir que el Espíritu Santo ama porque tiene la sensibilidad para amar. ¿Estamos? ¿Qué dice Efesios 4:30? ¿Quién lo tuvo? ¿Quién dijo yo? Sí, Jorge. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa contristar? Entristecer. Entristecer. La palabra contristar significa entristecer. ¿Y quién se puede entristecer si no es una persona? Si no tiene la capacidad de ser persona. Solo los que son sensibles pueden verdaderamente entristecerse. Y este versículo es muy poderoso porque está diciendo que cada vez que tú y yo actuamos incorrectamente, ¿qué estamos haciendo? Entristeciendo a Dios. Wow. O sea, el Espíritu Santo con el que fuiste sellado, dice ahí, fuimos sellados el día de la redención. El Espíritu Santo que está en nosotros, que mora en nosotros, se entristece cuando nosotros no hacemos lo que el Señor nos pide. Cuando usted prefiere las cosas del mundo a las de Dios. Cuando usted dice que va a hacer una cosa y no la hace. Cuando usted se compromete a servirle a Dios y renuncia antes de tiempo porque se cansó, porque le pareció muy difícil o lo que sea. Entristece al Espíritu Santo. Cuando nosotros no hacemos lo que nos comprometemos con Dios o lo que dice la palabra de Dios, ¿qué ocurre? Se entristece el Espíritu Santo. Él es una persona sensible. Y quiero que lo tomemos muy en serio en nuestra vida, porque el Espíritu Santo es demasiado sensible. Es demasiado sensible. Es sensible
a nuestro compromiso, pero también es sensible a nuestra renuncia, al desvío. Es demasiado sensible. Entonces usted puede decir, pero hoy me siento full lleno del Espíritu Santo, pero entristeces al Espíritu Santo y como que sientes otra vez el vacío. Hay una sensación, yo ya no quiero nada de las cosas de Dios, como que me da lo mismo 8 que 80, si sirvo está bien, si no sirvo está bien, si me congrego está bien, si no me... Es porque has entristecido al Espíritu Santo, no estás viviendo en el poder del Espíritu, porque Él es el que te trae un avivamiento para decir, Señor, yo estoy firme, yo camino contigo, yo no renuncio, yo estoy firme y tú me ayudas, y el Señor está contento porque ve que hay una persona que está dispuesta a caminar con Él. ¿Alguien dice amén a eso? Decíamos entonces también que el Espíritu Santo tiene el poder volitivo, es decir, la capacidad de tomar decisiones, de elegir. Y eso está allí en 1 de Corintios 12:11. No sé si tengo la mención del versículo correcta. El Espíritu Santo tiene la capacidad de elegir. Eso ya lo habíamos escrito, estoy simplemente resolviendo. ¿Alguien lo encontró? 1 Corintios 12:11. Sí, Jacob. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Repartiendo como qué? Como Él quiere. ¿Y cómo puede ser que alguien... Como Él quiere. ¿Cómo puede ser que alguien diga que reparte como quiere si no toma decisiones? Quiere decir que el Espíritu Santo toma decisiones. El Espíritu Santo tiene la capacidad para decir, a ti te voy a dar el don de esto, a ti te voy a dar el don de lenguas, a ti te voy a dar el don de sanidades, a ti te voy a dar el don de interpretación de lenguas, qué sé yo. Todo lo que el Señor quiera repartir, dice que el Espíritu Santo lo reparte en su capacidad de decidir. Él lo reparte como Él quiere. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Muy bien. Pero pastor, eso de la lengua. La gente habla lengua, pero no se supone que haya un traductor. La Biblia dice que el que habla lenguas en la congregación, dice que habla para la edificación y que debe haber también el intérprete de lenguas. Eso está escrito. Sobre eso vamos a hablar un poco más adelante, porque ahorita estamos, digamos, viendo solamente la parte inicial. Él es una persona, y ese es el tema de hoy. El Espíritu Santo es real, es una persona y necesitamos estar avivados en Él. Ese es nuestro tema, pero ya vamos a llegar allá. Muy bien. Preguntas, dudas o inquietudes hasta aquí. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, les voy a dejar unos versículos de estudio, pero antes de eso les voy a resumir, porque ya completamos la hora. Les voy a resumir lo que hemos visto hasta hoy. Hoy estuvimos viendo el resumen de la clase anterior. Comenzamos a ver el Espíritu Santo. Definimos algunos elementos del Espíritu Santo. Dijimos que Él era una persona y fue lo primero que vimos. El tema de que lo define como una persona. Vimos que Él es una persona pensante, es una persona que tiene la capacidad que tiene mente, es una persona que tiene sentimientos, pero también dijimos que podía tomar decisiones. Esas son características de una persona. Quiere decir que nosotros estamos relacionados con la persona del Espíritu Santo en este tiempo. Amén. Amén. Y tenemos que aprender a ser sensibles a eso. El Señor se va a revelar en tu vida cuando tú le abres el corazón a Él, y esa persona que es tan sensible va a decir, mire, aquí hay un corazón que está siendo sincero, yo voy a traerle revelación. Y este domingo no se olviden, cuando vengan al culto, no vengan con la mente de, a ver qué nos va a hablar el pastor, o a saludar al vecino, o a abrazar, ay, mira al otro como vino muy mal vestido, no, eso es lo de menos. Usted vino a lo que vino a recibir palabra, y que el Señor le va a hablar a su corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tarea, los que están aquí, los que nos ven. Lucas 3:22. Lucas 11:13.
Lucas 12:10 y Romanos 15:13. Tomen nota. ¿Estamos listos? Vamos a ponernos de pie. La pastora nos va a orar para despedirnos. Pasó el tiempo rápido. Amén. Amado Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de aprender cosas tuyas, de tus asuntos, Señor. Pero especialmente hoy te pedimos que esta apertura de esta clase también trabaje en cada uno de nosotros para aprender a ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo, a conocerlo, a amarlo, a entender, Señor, todo lo que hemos aprendido. Que cuando nos vayamos de aquí, Padre, sigamos como con esta clase en el día a día, que cuando tengamos todos los días que abrir nuestros ojos o tengamos ese tiempo contigo, podamos vivir esa experiencia de vivir el día a día con el Señor en nuestro corazón, con el Espíritu Santo avivado en nosotros, Señor, y que podamos también compartir de esa experiencia a otros. Padre, gracias por esta clase, gracias por este tiempo y gracias porque sabemos, Señor, que aprendiendo de ti nos vamos a identificar cada día más contigo, mi Señor. Que podamos vivir cada día como dice tu palabra, Señor, siendo más consagrados a ti, que podamos amarte a ti, conocerte, Señor, y realmente llevar en alto el nombre de ser cristianos. Padre, gracias. Gracias porque te conocemos, te amamos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te pedimos que nos lleves con bien a casa, que podamos venir a aprender de tu palabra todos los miércoles y que podamos disfrutar los domingos, sabiendo que no venimos solamente a saludar a un hermano, sino a conocerte más, Señor, a vivir de ti, Padre Santo. Gracias, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Muchas gracias. Les pedimos también a aquellos, gloria a Dios, una invitación. Este viernes a las 8 de la noche vamos a tener una noche de adoración, no se lo pierdan. Vamos a tener un tiempo muy especial de adoración. Está invitado el grupo también de Foursquare Community Church. Four Winds. Four Winds. Yo puse Foursquare. Four Winds de Ezequiel 37. Okay. Four Winds Community Church, la música de ellos también va a estar con Carolina y su grupo. Así que en el nombre de Jesús los esperamos. Sí, aquí. Vamos a tener un tiempo de adoración, no es un tiempo en el cual vamos a estar aquí cantando, vamos a adorar.